La película comienza con un anuncio de una marca de autos futurista llamada Manels. El presentador del anuncio afirma que el automóvil ha sido premiado como el auto más seguro del mundo y cuenta con diversas características únicas de seguridad. Él asegura que el auto es extremadamente moderno y tiene varias características, como cristales irrompibles, llantas resistentes, cuerpo rígido y muchas más para mantener a los pasajeros a salvo de cualquier robo o daño posible. Una aplicación de smartphone conectada a la IA se utiliza para controlar todas las funciones mientras se está dentro del auto. Un asistente virtual llamado Lilith ayuda a interactuar con la interfaz del usuario del auto. En la siguiente escena, vemos a una madre llevando a su hijo dentro del mismo auto de IA a la casa de su abuela. Mientras habla con la asistente de IA, Lilith, nos enteramos de que el nombre de la madre es Sandra y su hijo de 2 años se llama David. Su esposo, Carl, es piloto y no pudo acompañarlos debido a su apretada agenda. El auto es tan avanzado que incluso puede detectar el peso de los pasajeros dentro del vehículo. Más tarde, Carlos llama e informa que está en el aeropuerto central después de su turno y los extraña mucho. En ese momento, alguien llama a la puerta y Carl se despide y se va. Mientras tanto, David comienza a inquietarse, así que Sandra le da su teléfono inteligente para mantenerlo ocupado. Después de un tiempo, Sandra se detiene en una gasolinera al costado de la carretera. Luego lleva a David al baño y le cambia los pañales mientras algunas chicas se ríen. La gasolinera también tiene un supermercado donde Sandra compra las golosinas favoritas de su hijo. Mientras paga en la caja, Sandra nota que alguien está tratando de forzar su auto afuera. En lugar de preocuparse, simplemente saca su teléfono inteligente y bloquea el vehículo usando la aplicación inteligente. Mientras Sandra está ocupada inspeccionando la situación, ni siquiera se da cuenta de que David se ha separado de ella. Después de darse cuenta de que David está perdido, ella grita y lo busca alrededor del supermercado. Sale corriendo afuera e incluso llama a un desconocido asumiendo que David está con él. Parece estar completamente asustada hasta que encuentra a David con las mismas 3 mujeres a quienes conoció antes en el baño. Sandra de inmediato pone a David en su auto y activa la función de modo de caja fuerte. Esto la desconecta de lo que está sucediendo afuera y finalmente suspira aliviada. Después de dejar la gasolinera, Sandra todavía tiene un largo trayecto por delante hasta llegar a la casa de su suegra. Debido al largo viaje, Sandra se aburre y decide llamar a su amiga de la infancia, Jesse, para ver cómo está. Jesse recibe la llamada e informa que está cerca del aeropuerto central, en un hotel. Incluso le dice a Jesse que ha estado alojada en el hotel con Carl. Sandra está devastada por la revelación de que su amiga tiene una aventura con su esposo. Está tan frustrada que ni siquiera se molesta en entrar a la casa de su suegra después de llegar a la entrada. Continúa llamando a Carl, pero él no contesta y finge estar ocupado. Harta de las mentiras, Sandra decide tomar las riendas de la situación y emprende su viaje para encontrar a Carl en el aeropuerto central de Los Ángeles. En su camino, un letrero muestra que la distancia a Los Ángeles es de aproximadamente 320 millas. Después de un rato, Lilith, la inteligencia artificial inteligente, menciona que ha ocurrido un grave accidente en la carretera principal, lo que los retrasará. Luego sugiere que Sandra tome la carretera de bypass, lo que les ahorrará mucho tiempo. Sin embargo, la IA también menciona que la ruta está desierta y apenas tiene pasajeros. Sandra, que está decidida a enfrentar a su esposo, no lo piensa 2 veces y toma la ruta alternativa. Más tarde, anochece y Sandra comienza a tener dificultades para conducir el auto. La niebla en el camino también se intensifica, lo que afecta su visión de la carretera por delante. En su camino, no encuentra ningún asentamiento humano ni otros vehículos. Sin embargo, encuentra una subestación eléctrica ubicada en medio de la nada. Echa un vistazo al lugar pero pronto se aleja. El lugar está tan desolado que los únicos seres presentes son animales salvajes. De repente, una nerviosa Sandra pierde su enfoque y choca con un venado que estaba tratando de cruzar la carretera. Debido a la colisión, David comienza a llorar y como siempre, Sandra le da su teléfono inteligente para calmarlo. Luego sale inmediatamente para revisar al animal, pero parece estar casi muerto. El venado está atrapado debajo de la parte delantera del auto y debido a esto, Sandra no puede mover su auto hacia adelante.
Mientras Sandra intenta entender la situación, olvida que ha dejado a David solo en el auto. Mientras tanto, David está jugando con el teléfono celular y accidentalmente abre la aplicación del auto con IA. Mueve su dedo alrededor de la aplicación abierta y sin que Sandra se dé cuenta, activa la función de caja fuerte del auto. Esta función protege a los pasajeros del interior de cualquier tipo de perturbación o peligro. Sandra se da cuenta de la gravedad de la situación e intenta abrir la puerta, pero ya es demasiado tarde. Mientras Sandra está afuera del auto, bloqueada, hace todo lo posible para hacer que el niño de 2 años, David, desactive el modo caja fuerte, pero él no entiende ni una palabra y simplemente sigue jugando con el teléfono. Luego, Sandra entra en pánico y comienza a gritarle al pequeño, lo que lo asusta y hace que deje caer el teléfono inteligente debajo de su asiento. Aquí, Sandra se entera de que las características del auto Manels no son solo un anuncio, sino que también funcionan en la realidad. Incluso cuando Sandra intenta romper el cristal con una roca, no se ve ni un solo rasguño en el vidrio de la ventana. Viendo que todos sus esfuerzos son en vano, Sandra decide buscar otras opciones. Comienza a caminar de regreso a la subestación eléctrica que notó antes. Después de caminar un poco, llega a la estación, salta la cerca y pide ayuda a gritos. Sin embargo, no recibe respuesta y parece que la estación está vacía, sin trabajadores presentes en ese momento. Después de esto, Sandra entra en una de las habitaciones y encuentra algunos artículos necesarios. Toma una linterna para usar por la noche y una gran llave inglesa para ayudarla a romper el cristal del auto cerrado. Justo cuando sale de la subestación, nota que un animal salvaje la está siguiendo. Mientras Sandra corre de regreso, un coyote la ataca, así que sube al techo del auto. A pesar de sus mejores esfuerzos por ahuyentar al animal, este permanece imperturbable. En un último intento desesperado, Sandra comienza a golpear el auto con la llave inglesa y una alarma comienza a sonar, lo que finalmente hace que el coyote se retire. En ese momento, Sandra nota que David tiene dificultades para respirar. A pesar de la situación, logra calmar a David y finalmente empieza a respirar y pronto se queda dormido. Después de pensar un poco, Sandra también se cansa y se queda dormida sobre el capó del auto. Al día siguiente, Sandra se despierta cuando el sol ya está brillando. Luego corre inmediatamente a revisar la condición de David dentro del auto. Lo encuentra débil y desnutrido debido a su estómago hambriento y deshidratación. Una de las características del auto también muestra la temperatura del entorno, que parece estar aumentando lentamente. La condición es una maldición para Sandra, ya que el lugar está completamente aislado y no hay humanos alrededor. Sandra luego decide buscar ayuda y sigue el camino. A pesar de estar severamente deshidratada, continúa caminando en este largo trayecto. También sabe los riesgos de dejar a David solo en el auto sobrecalentado, pero no tiene otra opción que buscar ayuda. Afortunadamente, se encuentra con un río donde bebe y se limpia. Después de descansar un poco, continúa su viaje y encuentra colinas empinadas a lo largo del camino. Después de caminar varias millas, Sandra finalmente llega a un viejo aeródromo, donde descubre un avión. Mientras tanto, la temperatura dentro del auto Manels aumenta, lo que hace que el ventilador de enfriamiento de emergencia se active instantáneamente. Después de llegar al avión abandonado, Sandra entra y descubre algunas bebidas alcohólicas, un galón de gasolina, un encendedor y un par de llantas de repuesto para aviones. Consume algo de alcohol e inmediatamente reúne los artículos necesarios. Después de eso, Sandra usa la gasolina para quemar las 2 llantas, con la esperanza de atraer ayuda. Luego toma el galón y lo llena con agua del río. Lentamente, Sandra regresa al lugar donde dejó a David. En la siguiente escena, Sandra se apresura al auto y encuentra a David débil y enrojecido. Intenta llamarlo, pero David no responde ni se mueve. La temperatura dentro del auto ha aumentado significativamente y los ventiladores de enfriamiento de emergencia se han vuelto ineficaces. Al ver el estado de su hijo, Sandra sube inmediatamente al techo y vierte el agua que trajo del río, pero todos sus esfuerzos son en vano. Pensando que su hijo tendrá que morir dentro del vehículo de alta tecnología, vuelve a golpear la ventana del auto con la llave inglesa, pero solo desperdicia su energía. Más tarde, Sandra intenta encender un fuego afuera del auto con la esperanza de que los sensores detecten el humo y abran las ventanas, pero nada de esto sucede. En cambio,
Los ventiladores de enfriamiento de emergencia dejan de funcionar para evitar que el humo entre al interior. Fatigada, Sandra cae al suelo y tiene una visión de ella y Carl visitando el mismo lugar del accidente después de un año. Ahí, se da cuenta de sus errores y sigue culpando a Carl por la muerte de David. Después de un tiempo, despierta con un poco de ruido y se da cuenta de que todo ha sido un sueño. Para empeorar la situación, el coyote de la noche anterior aparece nuevamente frente a ella. Sandra decide esconderse de él y trata de subir al techo del auto. Pero como la temperatura del auto es extremadamente alta, no puede quedarse allí y en su lugar se desliza debajo del auto. Ahí, el coyote le muerde la pierna y es entonces cuando Sandra se da cuenta de que es el venado lo que el coyote persigue. Tan pronto como el coyote arrastra al venado fuera, el auto comienza a rodar hacia atrás. El venado era la razón por la que el auto se mantenía en su posición. Sandra sale inmediatamente de debajo del auto e intenta detenerlo para que no se deslice hacia atrás. A pesar de sus mejores esfuerzos, el auto sigue rodando hacia atrás, acercándose peligrosamente a una caída. Sin embargo, un pequeño trozo de roca obstruye el auto y finalmente se detiene. Mientras Sandra mira desde el acantilado, recuerda la caricatura que vio antes en la gasolinera, donde se obtenía el diamante después de romper la caja fuerte. Entonces piensa en empujar el auto para desbloquear las puertas. Sandra es consciente de que sus planes pueden tener consecuencias, pero no tiene otra opción y decide seguir adelante. Agarra la llave inglesa y comienza a romper la roca que obstruye la llanta. Después de quitar con éxito la roca, Sandra empuja deliberadamente el auto hacia abajo por el acantilado con David todavía dentro del auto. Cuando el auto es lanzado al aire, su IA incorporada comienza a funcionar e inmediatamente se da cuenta de que el auto está cayendo desde una altura. Las características del auto comienzan a funcionar y cambian su equilibrio, estudiando la presión gravitacional para caer de manera segura, sin causar ningún daño a David. Dado que el auto fue diseñado para desactivar el modo de caja fuerte en caso de un accidente para permitir que los rescatistas entren, finalmente se abren las puertas. Tan pronto como el auto golpea el suelo, Sandra baja del acantilado y se acerca al auto. A pesar de la devastadora caída, el auto parece como si alguien lo hubiera colocado allí. Al encontrar la puerta cerrada abierta, Sandra rápidamente saca a David del auto y le abre la ropa para ayudarlo a enfriarse. Al ver la débil condición de salud de David, Sandra se decide a salir de ese lugar lo antes posible. Antes de que Sandra se suba al auto para conducir, todo el sistema se reinicia. Con la ayuda de Lilith, Sandra configura el auto en el modo todoterreno extremo y comienza a subir el acantilado frente a ella. El auto parece estar hecho para condiciones muy extremas y supera fácilmente el empinado acantilado. Milagrosamente, Sandra llega al camino todoterreno que eligió y se dirige hacia el hospital. En la última escena de la película, vemos a Sandra y David llegando al hospital. David es colocado en una cama de hospital junto a Sandra y está conectado a múltiples tubos. Sandra parece preocupada por David hasta que abre los ojos y la llama «mamá» por primera vez. La película termina con Sandra emocionada por escuchar a su hijo llamándola. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un «me gusta» para ayudar al canal. Gracias por ver.